Déjenme saludar a dos amigos que están también ansiosos de platicar de esta la noticia del momento, el arresto de Salvador Cienfuegos, el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto. Me refiero a Andrea Chávez y a Abraham Mendieta. Muchachos, muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy buenas noches, querido Vicente, querido Zenén. ¿Cómo están, Zenén Vicente? Qué gusto estar por acá en su casa otra vez. Pues les voy a decir y les voy a ser sincero. Yo estoy muy entretenido. Es un momento histórico también para los que nos dedicamos honestamente a informar. García Luna, Cienfuegos y los que vengan. Sí, y como decíamos anteriormente, querido Vicente, con la detención de Genaro García Luna, para entender bien de dónde vienen este tipo de liderazgos delincuenciales hay que remitirnos al sexenio de Vicente Fox. Cuando Fox llega, acaba una parte de una élite muy corrupta que tenía sus propios empresarios, sus propios familiares, sus propios amigos y sus propios delincuentes. Fox y la gente que lo acompaña llega al poder hiperempoderada y de inmediato instalan una nueva élite política, económica, social y delincuencial con lo que quedaba del pasado, pero también con esa gente que no había terminado de integrarse bien en el antiguo régimen priista. Y en ese momento de llegada del foxismo empoderado al poder, pues eso, surgen nuevos empresarios, nuevos amigos, nuevas familias y nuevos delincuentes. Es ahí, en ese fuego, donde se forja Genaro García Luna y muchos otros, ¿no? Y una nueva serie de acuerdos, tanto internacionales con los Estados Unidos como delincuenciales con este tipo de grupos. Es en el calor del foxismo y en los espacios de corrupción que se abren donde se dan los hermanos Vibriesca, que son una pieza clave para entender el caso de Genaro García Luna. Es también fundamental, al igual que el acuerdo con el cártel de Sinaloa, el acuerdo que había posteriormente con los Beltrán Leiva. Es una nueva serie de relaciones políticas, económicas, familiares y delincuenciales que emanan de un nuevo régimen político. ¿Qué ocurre con el gobierno de Peña Nieto? El gobierno de Peña Nieto es un gobierno bisagra. Lo que hace es mantener la impunidad que el panismo construye, que Calderón hereda y opera, porque ese es el problema de Calderón. Fox, dentro de lo que cabe, llevando al poder a estas nuevas familias y con el bono democrático que tenía atrás, por lo menos pudo mantener los equilibrios durante un tiempo. Cuando llega Felipe Calderón al poder es cuando esos grupos delincuenciales, esos acuerdos y estos monstruos que se construyeron durante tantos años emergen, se multiplican y toman poder real. Es lo que ocurrió con Genaro García Luna y también es lo que ocurre con Cienfuegos. Fue Felipe Calderón justo antes de salir quien lo hace oficial mayor de la Sedena. No hubiera llegado este señor a secretario de la Defensa Nacional si Felipe Calderón anteriormente no lo hubiera hecho oficial mayor de la Sedena. Lo que hace Peña Nieto, nombrándolo secretario de la Sedena durante todo su sexenio, es mantener el acuerdo criminal y delincuencial y de impunidad que venía heredado del régimen de Calderón y que Calderón pagó también con el avión presidencial y con tantas otras cuestiones. Sí, Vicente, como bien tú lo has venido informando dentro de este espacio sin censura, sabemos que a Salvador Cienfuegos se le detiene por conspirar para traficar con drogas, para venderlas al interior de Estados Unidos y por advertir a los miembros del narcotráfico sobre las investigaciones que se realizaban en este país vecino y que así pudieran ellos escapar de algún tipo de investigación en su contra. Nosotros vemos, bueno, yo veo dos grandes teorías. Una de ellas es que tanto el gobierno de Felipe Calderón como el gobierno de Peña Nieto tenía un acuerdo siniestro en donde pues se dividieron para poder distribuir las plazas entre dos grandes cárteles, el cártel que privilegiaba Genaro García Luna, que era el cártel de Sinaloa, el de Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, y el otro cártel que pues ahora sabemos Cienfuegos también privilegiaba como el cártel de los Beltrán Leiva, porque a él se le acusa, entre otras cosas, de privilegiar
al cártel H2, que fue lo que quedó del cártel de los Beltrán Leiva. Y otra de las grandes teorías es que había equipos contrarios, ¿no? Pues estos del cártel de Sinaloa y otros tantos del cártel de los Beltrán Leiva. Yo me orillo a la primera teoría, que hay un gran acuerdo de cooperación y de coordinación, porque como lo dijimos en algún momento en este espacio, una de los grandes testigos de la DEA es Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, gran capo de los Beltrán Leiva, que en una carta que hace llegar a la periodista Anabel Hernández, documenta cómo por órdenes de Felipe Calderón, Juan Camilo Mourinho y Acosta Chaparro se reúnen con Arturo Beltrán Leiva para involucrarlo en este gran acuerdo de coordinación con todos los cárteles, ¿no? El cártel de los Zetas, el cártel de Juárez, el cártel del Golfo, y bueno, seguramente habría quienes dentro del ejército, algunas personas, sobre todo en las dirigencias, a costa del gran trabajo que hicieron muchos miembros del ejército, a costa de la honestidad que le imprimían, y pues ponían sus cuerpos por delante por hacer acuerdos millonarios. Porque te voy a decir algo, Vicente, los que vivimos la guerra contra el narco, por ejemplo, en Ciudad Juárez, nos dábamos cuenta que no nada más era Policía Federal, sino también algunos miembros del ejército quienes ayudaban a los miembros del narcotráfico. No es una coincidencia menor que mientras llegaban, se desplegaban las Fuerzas Armadas, no solo Policía Federal, sino también hasta que llega el ejército comandado por esta clase de dirigentes con este tipo de acuerdos, es que se incrementa la violencia en ciudades como Ciudad Juárez, ¿no? Abraham, Andrea, nos hemos enfocado en el tema de Calderón desde la caída, incluso antes, de Genaro García Luna. Pobre México, que está viendo cómo se confirma que sufrió dos narcogobiernos mafiosos. Ahora estoy esperando que salga Enrique Peña Nieto a decir lo que Calderón, que no vio, que no escuchó y que no supo absolutamente nada. Pues sí, pero nos burlábamos de Enrique Peña Nieto porque decíamos que era pendejo y está siendo muchísimo más inteligente que Felipe Calderón, que es hocicón de naturaleza propia. Lo que hicieron estos delincuentes, en resumen, fue operativizar el narcotráfico como si fuera una empresa pública del Estado. A ti te toca tal cártel que tiene tales plazas. A ti te toca tal cartel que tiene tales plazas. Y se repartieron el negocio del narcotráfico en un principio solo con sobornos. Y el problema ni siquiera es que hicieron una empresa pública del narcotráfico. El problema es que hicieron una empresa pública de la delincuencia organizada porque no hay ese tipo de narcotráfico tan duro y con distintos carteles, si no hay otro tipo de delincuencia organizada de alto impacto. Y al final la empresa pública que crearon para coordinar la delincuencia organizada estaba detrás de homicidio, estaba detrás de matanza, estaba detrás de limpieza de plaza. Y era el Estado el que operativizaba la delincuencia organizada desde Los Pinos. Eso es lo verdaderamente grave. Sí, a mí cuando me dicen, no, es que el narcotráfico es muy malo porque vende droga, que Bueno, el narcotráfico hace lo que se espera que haga el narcotráfico. Vender drogas, intentar pasar droga a un mercado en el que ese producto en concreto es mucho más caro a costa de lo que sea. El problema es cuando la política, que tiene el objetivo de cuidar la vida de la gente, de construir una vida mejor, de construir una sociedad en la que nos entendamos mejor y se gestionen los recursos que son limitados entre todos, se presta al juego. Y se presta al juego de la delincuencia organizada y le recibe los sobornos a la delincuencia organizada. Y ya no es solo el tráfico de drogas, ya son las extorsiones, ya es el homicidio, ya son delitos de muy alto impacto como el secuestro. A eso se prestó el Estado mexicano, a operativizar como una empresa pública no solo el narcotráfico, sino la delincuencia organizada. Se repartieron el negocio. Y permíteme, Vicente, blindarnos en una cosa. Es que muchos de los conservadores en redes sociales, para no entrar en el fondo del asunto, para no tener que defender a sus jefes, a nosotros pues nos atacan diciendo presunción de inocencia, aún no hay ningún tipo de sentencia, aún no es cosa juzgada. Déjenme recordarles que esto no es un juicio, esto se llama opinión pública, y una opinión pública que no parte de la nada, parte de una profunda experiencia muy dolorosa
como lo fue la guerra contra el narco y que evidentemente tuvo continuidad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? No estamos en un juicio y por eso podemos opinar de estas cosas, porque partimos de que vivimos esos años viendo cómo no nada más la Policía Federal operaba en contra de la ciudadanía, sino también algunos miembros del ejército, ¿no? Los conservadores no han querido entrarle al fondo del asunto porque saben que las tienen de perder. Y es lamentable cómo algunos miembros del Partido de la Revolución Institucional, del PRI, ya salieron a defender al general Salvador Cienfuegos, ¿no? Es verdaderamente lamentable que tengan la poca vergüenza de que aún sabiendo que nosotras y nosotros vivimos eso también en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se atrevan a decir que pondrían las manos en el fuego por el general Salvador Cienfuegos. General, por cierto, que no nada más fue cercano evidentemente a Enrique Peña Nieto por ser su secretario de la Sedena, sino que también, como diversas fuentes han sostenido, incluido Forbes, fue mano derecha de Felipe Calderón en la construcción de la estrategia, en infinitas comillas, de la guerra contra el narco, este gran montaje que se llevó por lo menos la vida de 200,000 personas, ¿eh? Es que además les fue muy útil este tema políticamente, Vicente, porque no solo era rentable económicamente como una empresa, era rentable políticamente, porque este señor en concreto ocultó información sobre el caso Ayotzinapa. Este señor en concreto tuvo una participación muy cuestionable en masacres como la de Tlatlaya, donde murieron varias decenas de mexicanos. Fue útil políticamente contar con estas complicidades dentro de las instituciones del Estado. No solo fue un negocio, también fue una cooperación mafiosa en la que se intercambiaban silencio y cariño. Y por eso sí, efectivamente, hay algunos miembros del PRI que salieron a defender al general. Vi que Rubiel Ávila, un tipo contra el que no tengo nada personal, pero que salió a defenderlo. ¿Por qué? Porque él era gobernador cuando ocurrió en el Edomex el tema de Tlatlaya. Y este general fue muy generoso con su participación y su silencio, ¿no? Fue rentable económicamente, pero también políticamente. Imagínense, 3 exsecretarios integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles de Sedesol, también Emilio Lozoya de Pemex, ahora Salvador Cienfuegos. ¿Quién seguirá? ¿Seguirá? Yo espero que Videgaray o Nuño. Videgaray o quizás el señor Kors, ¿quién sabe? Sí. Pues piensa mal y acertarás. Hazme la buena, decimos allá en Sonora. Para cerrar, muchachos, en estas reflexiones, a Jesús Lemus le pregunté en la pasada edición de Sin Censura, más temprano, si cree que le ganó la soberbia a un personaje como Cienfuegos para cruzar a Estados Unidos o lo traicionaron sus cómplices. Y él me dice que considera que lo traicionaron sus cómplices. Se les acabó la fiesta a los corruptos. Te puedo asegurar que más de un político, que más de un militar, que más de un funcionario ha cancelado un vuelo, un hotel, o le ha llamado a sus familiares y amigos para decir que vamos a tener que esperar para una nueva oportunidad. Y le agrego algo más, el prianismo, no el panismo y el priismo por separado, el prianismo en defensa de estos personajes. ¿Quién mejor que un Javier Lozano para personificar el prianismo, que sale a defender a Salvador Cienfuegos como ha defendido a Genaro García Luna y llamar estas acusaciones inverosímiles? Algo han de sentir, lumbre que les llega a las patas. Perdón por la expresión, mi querida Andrea, mi querido Abraham. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué reflexión cerramos sobre lo que les planteo? Qué duro eres con mi cuatazo, el Lozano. Fíjate, querido Vicente, y esto es en serio, que hay un sector de las élites, de las viejas élites políticas, económicas, sociales e incluso delincuenciales, y de otro tipo, pues no lo voy a decir, que están enojadísimos con López Obrador, que lo consideran un traidor, porque López Obrador sabía desde hace 15 días que esta investigación estaba en curso y a nadie se lo dijo, y no la impidió, y no les dio el chivatazo para que se fueran corriendo a Guatemala.
para que salieran cruzando por el Suchiate. ¿Consideran un traidor a López Obrador? Porque no les avisó, porque rompió ese pacto de impunidad que entre mafiosos se supone que tenían y que López Obrador nunca formó parte, y aún así lo consideran un traidor de esto. Yo considero que eso explica bastante bien el enojo de, no, es que fueron los gringos, no fuiste tú, Claro, están encabronadísimos con López Obrador porque no les avisó de lo que venía directo de Estados Unidos, porque López Obrador sí lo sabía, y esa es la diferencia. Si esto llega a pasar en otro sexenio, hombre, al general lo estaban sacando en helicóptero. Ese mismo día que se enteraron lo estaban sacando en el helicóptero y no para llevárselo a Estados Unidos precisamente, ¿no? Estaría ahora mismo en Bahamas. Y por eso consideran que López Obrador es un traidor, porque no los protegió. Y permíteme a mí responderte una de las últimas preguntas que le hacías al colega Pagani, brillante, por cierto. Brillante. Y que se ha dado como últimamente muy recurrentemente en las redes sociales, de parte, por supuesto, de los conservadores que no le quieren entrar al fondo del asunto, que es por qué no salió desde México esta gran investigación, por qué es en Estados Unidos donde se tiene que investigar a estas personas, detener a estas personas y luego, si bien nos va, pues solicitar una extradición. A ellos les quiero decir algo, ellos mismos son los que dicen que Andrés Manuel es un dictador, que Andrés Manuel se inmiscuye en las decisiones de organismos autónomos, como la más reciente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aprovechamos para mandarle un saludo a Reyes Rodríguez, a él y a toda su gente. En negarle el registro a México Libre. Ellos son los que dicen, Andrés Manuel es un dictador porque según ellos se inmiscuye también en las decisiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ahora ellos quieren que Andrés Manuel vaya a inmiscuirse a una de las decisiones que le compete a un organismo autónomo que es la Fiscalía General de la República. Es al fiscal general Alejandro Gertz Manero a quien le corresponde iniciar las carpetas de investigación contra este tipo de personajes si es que hay pruebas en su contra. Es a él a quien le corresponde llevar las acusaciones, no al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es que son profundamente contradictorios. Dicen, es un dictador porque se mete en las decisiones de los organismos autónomos cuando no lo hace. Pero sí quiero que se meta en las decisiones del fiscal general de la República. Y hasta lo acusan de encarcelar a Rosario Robles. ¿Tendrá Andrés Manuel la culpa de que se chingase miles de millones de pesos Rosario Robles? Entonces hay que tener bien presente eso, porque ya sabes que pues la minúscula y la pequeñita oposición nunca le quiere entrar al tema porque sabe que las tiene de perder, y entonces ahí les contestamos con mucho gusto esa pregunta. Y pues cerrando, yo decirte que a mí me genera cierta tranquilidad saber que el pacto de ambos gobiernos, tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto, va a ir saliendo a la luz. Que yo quiero ver que salga ya información en el juicio de Genaro García Luna con respecto al ejército de narcopolicías que comandaba Felipe Calderón, y no solo estarse pasando la pelotita entre gobierno y gobierno para que no caigan quienes tengan que caer. Y la aprehensión de Cárdenas Palomino debe ser inmediata. El gobierno mexicano, en colaboración con el gobierno que quiera, esté donde esté ese señor, tiene de inmediato que agarrar a Luis Cárdenas Palomino porque él era el torturador del régimen de Felipe Calderón y porque ya tiene distintas órdenes de aprehensión y porque esa justicia se va construyendo poco a poco y porque esa confianza en el sistema también se tiene que ir construyendo poco a poco después de tantas décadas de un sistema que abandonó y falló a la gente. Oigan, yo ya los estaba despidiendo, pero me acordé de algo. Son tan insignificantes que se me habían olvidado. Oigan, el colmo. Voy a hacer esta comparación. Tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto están sudando. Enrique Peña Nieto porque le está sudando por la peluca que se pone, la camisa, y para que no lo vayan a identificar luego de la detención de Cienfuegos. Calderón ha de estar sudando la cruda, pero en esa cruda, ¿qué bajo ha caído Felipe Calderón? Que se la ha pasado hoy retuiteando a Carlos Marín y a Ricardo Alemán. Imagínense los dos personajazos del periodismo mexicano que están haciendo una defensa de México Libre, y acaba de llegarme por parte de mi productora Meme Yamel, le agradezco, una captura
de algo que acaba de subir también Ricardo Alemán, que dice que con fines electorales AMLO entregó al general Cienfuegos. Pobre. Ay, no. Pero es lo que te digo, Vicente, es que de verdad creen que como AMLO no lo evitó, como AMLO no siguió ese pacto de impunidad, como Andrés Manuel no le dio el pitazo para que se volase para Guatemala, creen que los traicionó. Es que no es broma, es que ellos están convencidos de que Andrés Manuel es traidor a la patria por no entregar a un presunto narcotraficante a una justicia que lo estaba buscando. Verdaderamente son así, o sea, que sí lo creen. Qué risa que sí me da están a mí. tocaditos. Qué risa me da a mí que piensan que las facultades y las atribuciones y los alcances de Andrés Manuel llegan a dar hasta Es la todopoderoso. justicia estadounidense, ¿no? Hasta la justicia de la primer potencia mundial. Qué miedo le han de tener a Andrés Manuel para pensar que Andrés Manuel es omnipotente y todopoderoso. Pues sí lo es, que se anden con ojo, que Beatriz estaba con el Papa el otro día, así que con cuidado. Que ahora hasta San Pedro sabe lo que hicieron. Qué vergüenza a mí me daría ser periodista y que me retuiteara y que compartiera mis pensamientos y mis posicionamientos una persona que lo tan perseguía oscura como Felipe Calderón. Yo diría, ay, no, hazme el favor, amiguito. Pues tremendo, ¿no? Tremendo. Una persona que los asesinaba, que los encarcelaba, que los perseguía, como Felipe Calderón. Así es. Oye, Abraham, Andrea, ¿por qué no nos despedimos invitando a la gente para que los apoye, para que los lea, para que los comparta desde las redes sociales? Claro que sí, me pueden a mí seguir en el @Andrea Chávez 3 en todo, Facebook, Twitter e Instagram. A mí me pueden seguir Abraham Mendieta con una sola M en Twitter, yo sé que ya me siguen. Abraham Mendieta en mi página de Facebook, yo sé que ya me siguen. Y esta es muy importante porque todavía no me siguen. Abraham Mendieta R con doble M, Instagram. Síganme en Instagram, estén guapos o guapas, yo no discrimino. Este cabrón. Pórtense bien, muchachos. Les mando un abrazo y qué bueno que están con nosotros. Ya regresa a la ciudad, te extraño. Adiós a Oye, todos. Y a por todos. cierto, Abraham, Dime. adivina dónde voy a estar el lunes. En Nueva York, llévate a Felipe Calderón. No, en la mañanera. Nos vemos. No mames. ¿Qué tal? No, bueno. Nos vemos. Yo siempre madrugo, pero esta vez sí voy a madrugar para verte. Órale, pues. Un abrazote, muchachos. Cuídate mucho, Vicente. Me da mucho gusto Gracias. saber eso. Bye. Cuídense. Bueno.